Y tengo la palabra del Señor para ustedes esta tarde, mañana. ¿Están listos para recibir lo que Dios quiere hablarnos? ¿Sí? Dígale a su vecino, estoy listo. Muy bien. La Biblia dice que de sí misma que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cada vez que compartimos y comunicamos la palabra de Dios, la vida de Dios, la eficacia de Dios en nuestros corazones y mentes se ejerce, se lleva a cabo. Y eso es fantástico y eso es muy importante para todos nosotros. Por eso enseñamos la Biblia, por eso enseñamos la palabra de Dios. Y por eso es para nosotros importante escucharla, recibirla, creerla, abrazarla, correr con ella en la vida. Te hago la pregunta que hice hace 15 días y que estoy haciendo ya por algunas semanas del libro de Hebreos. ¿Qué le estás creyendo a Dios? ¿En qué estás confiando en Él? ¿En qué área estás confiando en Él? Sí, eso es esencial para nuestra vida constantemente, porque la vida de un seguidor de Cristo se trata de confianza, de creer en el Señor y creer lo que Él dice y lo que Él declara en su palabra. Amén. Sí, entonces hazte esa pregunta constantemente. ¿Qué estoy creyendo? ¿En qué estoy confiando en el Señor? ¿En qué aspecto de mi vida le estoy creyendo y confiando? Porque como hemos dicho, ese es el lenguaje que Dios habla con nosotros. Es el lenguaje de la fe, de la confianza. Y es impresionante encontrar en la Escritura que no solamente Dios espera de nosotros confianza, pero Él mismo, la isla de la piedra, los mariscos de la isla de la piedra, ¿no? Okay. La banana, la isla de la piedra, ¿no? Okay. Y él estaba con su familia, tiene 2 niñas, eran chiquitas en ese entonces, estaba él a gusto. Y él creció en un rancho que se llama Caleras creo, sí, algo así se llama, en el municipio de no sé cuál, aquí en Durango. Y afortunadamente él nadaba desde muy niño en el río. El río es impetuoso y aprendió a nadar entre las rocas y esas aguas, ¿no? Y estando en Mazatlán, estaba bien a gusto y de repente ve hacia adentro del mar a 2 chicas manoteando porque se estaban ahogando. Y él dijo, estaba con sus niñas pequeñas y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y finalmente toma la decisión y se adentra al mar. O sea, él se llama Noel, tocaba el bajo aquí con nosotros hace años y se metió al mar. Y te imaginas, llega súper cansado donde estaban las chicas y dijo, o una, o ninguna, o las 2. Imagínate, las muchachas estaban desesperadas, a punto de ahogarse. Y todo el mundo ahora viendo desde la orilla lo que iba a pasar. Dice Noé que dijo, se armó de valor y dijo, ya estoy aquí, no voy a dejar a ninguna de las 2, o a una de las 2. Y las agarró del cuello, pero ya te imaginarás, dice que la lucha con ellas fue enorme, porque ellas empezaron, ¿verdad? Imagínate, y era un solo hombre, una sola persona tratando de sacarlo. Y dice que la lucha más grande no fue tanto llegar a la orilla, aunque eso sí tuvo una parte importante, fue que ellas no permitían, porque estaban desesperadas, ¿me explico? Finalmente se rindieron, dejaron de manotear y patalear, se dejaron, iban mansitas y llegaron a la orilla del mar, perdón, sí, a la playa. Ya te imaginarás el drama. Noé estaba, te imaginarás, ya nadie lo peló, todo el mundo estaba con las niñas llorando así, con el grito en cuello porque estaban vivas. Pero es hasta que nos rendimos, hasta que dejamos de nosotros de estar forcejeando con Dios o con los demás, que Dios puede ejercer su obra en nosotros y fe es ejercida en nosotros y a través de nosotros. Dígale a su vecino, deja de manotear. Y hágale así. No se crea. Sí. Metafóricamente, ¿cuántos somos manoteadores? No levante la mano. Y desesperados. Ay, ¿sí me explico? Y se nos viene alguna circunstancia, una cosa en la vida, y empezamos a, ¿verdad? No sé qué. Dios busca un corazón rendido que exprese fe. Ok, vayamos al versículo del Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque, ¿qué cosa? Es necesario. Diga conmigo, es necesario. Sí, que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Bien, vamos a desmenuzar este
importante pasaje de la Escritura. Dice que el que se acerca a Dios es necesario. Es necesario. La palabra que traducida al español de la palabra original habla simplemente de estar obligado, es un deber. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es que es nuestro deber, estamos obligados, si tú quieres conectar con Dios, conocer a Dios realmente y despejar las dudas si es que las tienes, necesario, esta obligación o este deber, yo lo veo de la siguiente manera: es una invitación a investigar los hechos. Es necesario, es nuestro deber. Es nuestro deber indagar para saber si los hechos de Jesús son ciertos, ¿sí? A pensar para tener un correcto juicio de los hechos. Es necesario hacerlo, ¿sí? ¿Sabes que mucho de lo que hay alrededor de las religiones en el mundo, en esta ciudad y en cualquier lugar del mundo, son meros sentimientos, ideas y emociones, pero no hechos comprobables, desafortunadamente? Si tú haces un análisis de las religiones del mundo y las filosofías del mundo, vas a encontrar pocos hechos comprobables. Hay mucho sentimiento y emociones alrededor de esa filosofía o religión, pero no hechos comprobables como en el cristianismo. Y cuando tú y yo nos excluimos o te excluyes de pensar acerca de lo que tú crees y por qué lo crees, te excluyes del diseño con el cual fuiste creado. Es necesario que tú indagues, es necesario que tú preguntes, es necesario que tú investigues. ¿Esto es real? ¿Esto de la fe? ¿Esto de la iglesia? ¿Esto de los cantos? ¿Esto de Jesús? ¿Es de veras? Y la Biblia dice que es nuestro deber. Cuando uno se queda fuera de ese cuadro del necesario, te excluyes a ti mismo de cómo fuiste creado. ¿Sabes que los niños tienen una innata necesidad de preguntar y de saber? ¿Cuántos se han dado cuenta de los niños? ¿Cómo andan los niños en el carro o en el camión o cuando andan caminando contigo? ¿Cómo van los niños? Preguntando: oye papi, ¿y por qué esto? Oye mami, ¿y por qué esto? Oye mami, ¿y por qué aquello? ¿No es cierto? El ser humano fue creado para saber, para investigar, para preguntar, ¿sí? Para conocer. ¿Sabes que una de las fatalidades de la cultura en México es que nos enseñaron a no preguntar y con ello a no pensar? Desde una mamá que le dice a su niño: ay mijo, ya cállese, deja de preguntar, deja de molestar. El niño está siendo formado a no preguntar y a no pensar. ¿Por qué son las cosas? ¿Por qué eso? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el sol es amarillo? ¿Por qué mi papá tiene un grano aquí que parece una espinilla? ¿No? O sea, ¿me explico? Hasta un profesor en las escuelas, la cultura escolar le impide a los alumnos preguntar en clase. Ya no pregunte, cállese. Usted nada más conteste el examen. Entonces, ¿cómo crece la gente? ¿Cómo crecimos? No preguntes, no pienses. ¿Me explico? Entonces, pero la Biblia dice: es necesario que tú sepas, es necesario que tú preguntes, es necesario que tú investigues. Es muy importante esa dinámica si tú y yo vamos a ejercer fe. Porque si tu fe no tiene un fundamento, no tiene argumentos, tu confianza no tiene argumento, entonces no tiene sentido tratar de seguir a Jesús. Y ese es el punto de mucha gente. Mucha gente no sabe qué cree y no sabe por qué cree lo que cree. Una vez estaba alguien de la congregación, su esposo no sigue a Cristo, y estaban con el dilema del bautismo del niño, ¿no? O la confirmación, ¿qué es ¿es la misma cosa? Es que hay tantos rituales después. Era el bautismo del bebé o del niño, no me acuerdo. Y era el debate. Y dije: ok, está bien, adelante. Yo le pregunté: ¿está bien? No hay problema. Le dije: pregúntale a tu pareja, nada más en un buen plan, ¿cuáles son los argumentos históricos bíblicos para hacer lo que esperan que se haga? Y evidentemente le daba temor preguntarle, y cuando le preguntó la respuesta fue: no, pues yo no sé, pero la cosa hay que hacer pachanga. Entonces que haya pisto y haya borlote y toda la cosa. Ok. O sea, ¿sí me entiende? Y nos da risa, pero es serio, porque gente no piensa, no pregunta qué cree y por qué lo cree y qué hay detrás de eso que yo digo creer. ¿Sí? Eso es muy importante para nosotros. Entonces debe preguntarse: ¿por qué voy a la iglesia el domingo? O sea, ¿por qué la Biblia? ¿No?
¿Por qué cantar? ¿Por qué las manos? ¿Por qué aplaudir? ¿Por qué el pastor se desbarata ahí, brinque y brinque? ¿No? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Me entiende? Y tú vas a encontrar que en la fe vas a encontrar respuesta para todo. En el resto probablemente de las cosas no vas a encontrar respuesta, pero en Dios vas a encontrar respuestas, siempre. Y la Biblia es contundente en ello si tú escudriñas y buscas realmente. ¿Están conmigo? Vean conmigo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Vamos a ver la palabra acercarse. Es una de las palabras más asombrosas de la Biblia. Acercarse. Acercarse es una invitación siempre abierta a venir a Dios. Para los judíos, este libro de Hebreos está escrito a un grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo en un lugar del mundo antiguo, del Medio Oriente. Y para un judío decirle acércate a Dios era una locura. Nadie podía acercarse a Dios, aproximarse a Dios. Solo un hombre una vez al año por unas cuantas horas. Solo el sacerdote tenía acceso a Dios. Nadie más. Una vez al año, unas cuantas horas. Nadie más. Decirle, escribir estas palabras a estos judíos, acérquense a Dios, ¡pum! Era una bomba. No era algo que podían asimilar o entender. Acércate a Dios. No, eso no se puede. Solo el sacerdote asignado para el oficio de la tribu asignada, en el tiempo asignado. Nadie más podía hacerlo. Y entonces cuando Dios dice acércate, está abriendo una invitación abierta a todos. La pregunta importante que es, ¿qué era un sacerdote? Un sacerdote era un hombre escogido, era un hombre capacitado, era un hombre elegido, llamado y separado para el oficio sacerdotal. Tenía una marca que lo hacía distinto al resto de los judíos por su elección y por su llamado. Era una persona muy respetada entre la gente. Porque toda la vida, ¿por qué era tan respetado? Porque toda la vida de los judíos giraba alrededor de este lugar llamado santuario o tabernáculo. Toda la vida moral de los judíos, toda la vida espiritual de los judíos giraba alrededor de este tabernáculo. Por lo tanto, el resto del área de sus vidas. Por eso el sacerdote era tan respetado, porque él era el punto de conexión entre Dios y el resto del pueblo. Y toda la vida de los judíos giraba alrededor de este lugar y de este personaje. Porque él se acercaba a Dios. Él podía acercarnos a Dios, conectarnos con Dios. Ahora, decirle eso a los gentiles era una locura. Decirle eso a los gentiles, a los no judíos, era aún mayor la cosa. Decirle acercarse a alguien que no era un judío era imposible. O sea, eso no se puede. Eso jamás Dios lo va a permitir. Pero Dios tenía un plan diferente para el resto de nosotros. Entonces cuando Dios dice acércate, es algo enorme, ¿sí? Gigante, puedo decirlo así, de dimensiones galácticas. Porque nadie podía acercarse ni por error. Porque podías morir si lo hacías. Porque nadie tenía acceso. Hubo 2 hijos de un sacerdote, de los más importantes, que Faraón. 2 de sus hijos se acercaron a Dios por error y quisieron oficiar el trabajo sacerdotal. ¿Sabes qué les pasó? ¿Alguien sabe? Dios los mató. Dios los consumió en fuego. ¿Te parece muy radical? Es que nadie podía acercarse excepto la persona que había sido designada para ello. Nadie tenía acceso a Dios. Nadie, ni en el mundo antiguo, ni antes de que Cristo llegara. Y ahora Dios dice, acércate confiadamente, hazlo sin temor, sino con confianza. Imagínate estas palabras para los judíos y para nosotros ahora. Es como si en lo humano tú no pudieras acercarte a tu padre porque hay una clase de distancia física,
de salud, tal vez está contagiado con algún virus, hay una distancia emocional tal vez, o de kilómetros de distancia que te impidiera acercarte totalmente a la persona, como le pasa a los migrantes que viven en Estados Unidos y sus padres están aquí y ellos están allá por años. Distancia los separa y no pueden acercarse por cuestión de la legalidad, ¿verdad? Y ahora de repente estás en eso, y ahora de repente eres completamente libre y te puedes acercar a tu padre. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo se siente un migrante que de repente le dan la visa o le dan la ciudadanía o la otra cosa? ¿Cómo se llama? La residencia. Y papá, te puedo ver, te caigo en el Volaris de las 6 de la mañana. Imagínate la emoción. ¿Has visto esos encuentros en videos? Cuando gente pasa por muchos años sin verse y de repente ahora puede verse y acercarse. Hay lágrimas, hay pasión, hay tantas emociones y afectos pasando alrededor de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando oyes estas palabras en la Biblia, acércate a Dios, es esa clase de cosas de la que estamos hablando. Cuando Dios dice acerca, todos pueden acercarse ahora. ¡Pum! Es una cosa enorme. Y ahora puedes venir al Padre y acercarte a Él sin ningún temor, sin ninguna barrera, sin ningún obstáculo. Hebreos 4:15. Fíjense la increíble declaración del autor de Hebreos en inspiración del Espíritu Santo. Hebreos 4:15 dice, porque 4:16 es cierto, dice, por tanto acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. ¿Cómo te acercas? ¿Cómo es el llamado y la invitación de Dios? Confiadamente, sin temor, sin barreras, sin obstáculos, sin prejuicios. Sí. Wow, no sé. Yo podría terminar aquí y decir amén y me voy cautivado cuando escucho acércate. Mira, la gente que tú conoces, amigos, familiares, ellos saben en algún sentido que Dios existe, pero no te puedes acercar. ¿Cómo yo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo Dios se va a acercar a mí? No, eso no sucede. Déjame con mis broncas, déjame en mi vida, y deja ver cómo lo resuelvo, deja ver cómo salgo de esta, deja ver cómo de alguna manera logro cierta cosa en la vida. Pero acercarme a Dios, eso no está en mis posibilidades. En nuestra cultura hay esa idea bien clara. Pero Dios dice, y la invitación es abierta, acércate confiadamente. O sea, cada ser humano que puede creer en Él puede acercarse a Él. ¿Y sabes por qué nos podemos acercar a Él? Es porque el camino se ha abierto para todos, para que todos, escucha bien, sean sacerdotes. Ese fue siempre el plan de Dios, que cada ser humano que creyera en Jesús se convirtiera o fuera en un sacerdote, como el que acabo de describir. Con esa alta estima, respeto, llamado, elección, que puede acercarse, que puede oficiar, que puede conectar con Dios, que puede hablar con Dios y oír a Dios al mismo tiempo. Esta es la realidad y la posibilidad que todos tenemos ahora aquí. Porque hubo alguien que abrió la puerta. Es más, no solamente abrió la puerta, Él mismo se hizo la puerta. No solamente nos dijo el camino, Él mismo es el camino. Se llama Jesús de Nazaret. Dijo, vengan, entren, yo soy el camino. Hebreos 10, 19 al 22. Fíjense la asombrosa declaración del autor una vez más acerca de esta realidad. Dice, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. ¿Cómo podemos entrar? ¿Con toda qué? No le escucho. ¿Con toda qué? Libertad. Podemos entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? La sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, la cortina que separaba, es decir, de su propio cuerpo. El siguiente, por favor.
Dice, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos una vez más con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado de agua pura. Acerquémonos con toda libertad. Te hago la pregunta, ¿sientes libertad para acercarte a Dios? ¿O se siente estorbado? ¿Se siente bloqueado? Tal vez tratas de orar y como que ni las palabras te salen y si te salen palabras, sientes que rebotan en el techo. ¿Te sientes estorbado? ¿Impedido? Tal vez quieras cantar y no sé, te da pena, no sé, te estorban cosas en la mente, en las emociones, en tu espíritu, en tu alma. Si hay alguna cosa que estorba que te acerques a Dios, es una mentira. Puede estar ahí, es cierto, pero ¿sabes qué? La Escritura dice, puedes acercarte a Dios con toda libertad, confiadamente. Incluso si fuera un pecado, una mancha en tu corazón, en tu vida, la que te estorbara acercarte a Dios, Él dice, acércate confiadamente. No hay barreras, no hay obstáculos. Ni el pecado, ni la mancha puede ser un obstáculo para Dios. ¿Me está escuchando? No lo es, nunca lo será, nunca lo ha sido. Y puedes acercarte a Dios. Pero yo necesito creer lo que dice la Escritura. Yo necesito creer lo que Dios dice y abrazar el llamado de acercarnos. Ahora es nuestra posibilidad. Por eso decíamos cuando cantábamos hace rato, cuando tú crees que Dios te ama a ti, que dio su vida por ti, por tus pecados y que te perdona a ti, ¡pum!, te cambia. Porque decir nos ama, nos quiere, nos creó, suena fantástico, pero está muy generalizado. Pero cuando lo pones en Dios me ama a mí, me perdona a mí, sacrificó su vida por mí, y lo piensas, te cambia en cómo ves a Dios y cómo ves el resto de la vida. Y Dios te dice a ti esta tarde, acércate, tú, acércate con todos tus bloqueos y con todos tus impedimentos de los que sean, acércate a mí confiadamente. Es el Padre llamándote, es nuestro Padre haciendo la invitación. No es una serie de estipulaciones o reglas, no es ni siquiera un auditorio. Es más, ni siquiera es una iglesia. Es Dios mismo, el Padre diciéndote acércate a mí. Ven, aproxímate, que aquí hay favor y hay gracia para el oportuno socorro. ¡Pum! Eso me causa asombro enorme. Y dice Hebreos 11:6 una vez más, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Yo te pregunto, no tienes que responder, ¿Dios existe? Probablemente pensemos que sí existe, pero la duda impera en nuestros pensamientos y en nuestro comportamiento constantemente. Porque yo sí creo que Dios existe, entonces creo que Dios está en el baño, en el cuarto, en este auditorio, en Soriana Madero, en la fila del banco, en la fila de las tortillas, donde solemos enojarnos. ¿Sí? ¿Crees que Dios existe? Y si creo que Dios existe, entonces mi comportamiento cambia. Porque sé que Dios está. ¿Sabes? Hay un debate enorme hoy en día respecto a la existencia de Dios. ¿Dios de veras existirá? Si Dios existe, ¿por qué permite tanto mal? Si Dios existe, ¿dónde está para hacer justicia a los enfermos, a los desvalidos, a las víctimas, a las tragedias naturales? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y son preguntas importantes y válidas. Sí. Para explicar un poquito la existencia de Dios, voy a verme un poquito filosófico, pero
lo que quiero es tratar de explicar acerca de la existencia de Dios. En una conversación que tuvieron una persona con una pareja, ellos decían, Dios no existe, y si Dios existiera, pues estaría aquí y haría que las cosas cambiaran, o cosas por el estilo. Y dice, realmente nosotros no creemos que Dios existe. No, para nada. Y entonces le pregunto a esta persona, oye, entonces dime, ¿en qué es lo que tú crees? No, yo creo en los derechos de las mujeres. Yo creo que las mujeres están siendo víctimas de abuso y de muchas cosas en el mundo. Ok, eso es lo que tú crees, ok. ¿Y por qué crees que las mujeres tienen el derecho, verdad, de ser cuidadas y no abusadas? Tienen derechos en la vida y en la vida social. ¿Por qué? Bueno, porque creo que las mujeres son dignas de respeto, son seres humanos. Ok, fantástico, eso es lo que tú crees. Muy bien. Seguía el pensamiento y decía, ¿sabes qué? En el Medio Oriente, o sea, del otro lado del charco, que no sea Occidente, allá los derechos de las mujeres no es algo que la gente cree. El pensamiento de fuera de Occidente, o sea, fuera de América, es muy distinto al que tenemos aquí. Ellos no creen que la mujer tenga un valor o que la mujer tenga derechos. ¿Sí? Entonces, si tú crees que eso es importante, está bien, pero entiende que en el mundo no todo el mundo piensa o tiene el mismo valor que tú tienes. Entonces la pregunta fue a esta pareja, ¿tú crees que una mujer debería ser tratada dignamente? ¿Que debería tener derechos sociales en la vida? Sí, ok. Entonces, ¿tú crees que tu convicción o creencia debe ir para todo el mundo? Sí, porque todas las mujeres son seres humanos, no importando el color o la clase social, ¿verdad? Todas las mujeres deberían tener derechos en el mundo y ser cuidadas y no ser abusadas, etcétera, etcétera. Ok. ¿De dónde sacas tú el valor absoluto para que todas las mujeres tengan derechos en el mundo? Porque eso es lo que yo creo, es una convicción personal. Entonces, ¿cómo puedes tú imponer una convicción personal en el mundo entero? Si deberías de ser para ti nada más. Porque aquí todo es relativo y cada quien piensa lo que quiere. Le doy otro ejemplo. En el mundo relativista, la gente que no cree en Dios dice, los seres humanos somos producto de la evolución. Y somos materia cósmica, como cualquier silla o cualquier pedazo de plástico como este. Entonces, el ser humano, pues, si se matan entre ellos, por ejemplo, los genocidios de los nazis, pues mucha gente que no cree que Dios existe o que hay una absoluto moral, entonces dicen, bueno, pues somos materia cósmica. Si se murieron millones y alguien los mató, pues finalmente somos seres cósmicos. ¿Qué pensarías tú acerca de eso? ¿Cómo te pondrías tú? ¿Cómo te pondrías? Te pongo un ejemplo más aquí en México. Si tú ves que un hombre alcohólico o un adulto tiene un bebé pequeño frente a él y lo empieza a golpear y a patear hasta matarlo, ¿qué pensarías tú? ¿Cómo te sentirías tú? Dirías, no, ¿por qué lo haces? ¿Te sentirías mal o impotente? O si eres como yo, ibas y lo golpeabas y te le echabas encima, ¿sí o no? Mínimo te alejarías asustado de ver el cuadro sangriento, violento y abusivo de ese hombre, ¿sí o no? Pero como Dios no existe, no importa. ¿Me explico? Y dice la Escritura, tú necesitas, si te vas a acercar a Dios, saber que Dios existe. Que hay un bien moral y no relativo en el mundo. Y si tú piensas que Dios no existe, entonces los derechos humanos no son algo que valga o importe para ti, o que se aplique para ti. Que la dignidad humana no aplica para ti. ¿Por qué? Porque Dios no existe. ¿Me explico? Pero cuando te das cuenta que de veras todos tenemos un código moral intrínseco en el ser humano,
¿Te das cuenta que todo el mundo sabe que Dios existe? Nada más que se hacen los locos. Se hacen como que Dios no existe. Esa es la realidad. Pero te tienes que darte cuenta que esa moralidad interna que todos tenemos, que se llama conciencia, ¿sí?, habla de la existencia de Dios ya por sí sola. Pero cuando tú te acercas a Dios y dices, o sea, hay una rectitud moral con la que fuimos creados, hay un parámetro y que está fuera de nosotros, no lo definimos ni lo decidimos nosotros, lo define alguien fuera de nosotros, se llama Dios. Y te puedes dar cuenta, Dios existe. Hay algo fuera de nosotros que rige las normas, que le da dignidad al ser humano. Sí. Si me está captando, no sé si lo brujé, pero la Biblia dice, si te vas a acercar a Dios, necesitas saber que Dios existe. En términos de los judíos, saber que Dios existía, para un judío era imperativo la convicción de que Dios estaba en el cuarto, estaba en el santuario. Ellos sabían que cuando ellos venían al santuario donde estaba el sacerdote, Dios estaba ahí adentro. No tenían duda absoluta. Dios se manifestaba, Dios hablaba, Dios ministraba, ahí estaba Dios. No había duda alguna en ellos, ¿sí? Dios estaba ahí, Dios hablaba ahí, Dios bendecía ahí, que estaba Dios presente, que Dios escuchaba y que Dios los regía desde ese lugar. Así se acercaban los judíos a Dios. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, necesitas saber que Dios está presente. ¿Dónde? ¿En este cuarto? ¿Pero en tu recámara? ¿En tu oficina? ¿En tu lugar de trabajo? ¿En tu salón de clases? Dios está presente. Dios está ahí. Como dije hace rato, Dios está a mi lado. Y cuando me acerco a Él, yo sé que Él está ahí. Él me bendice, Él me escucha y yo puedo escucharlo a Él. ¿Me está captando? Es necesario, ¿sí?, que el que se acerca a Dios sepa que Dios está presente, ¿sí? Ahora, eso es importante porque mira, la vida tiene subidas y bajadas. ¿Cuántos ya se dieron cuenta? Tenemos temporadas preciosas, temporadas maravillosas, pero temporadas de escasez, de aflicción y dolor, de confusión, ¿sí o no? Pero cuando tú sabes y te acercas a Dios, Él está presente, Él existe, estás confiado. Sí, Él está ahí. Él está aquí en medio de este quebranto o de esta etapa oscura de mi vida. Él está conmigo. Nunca me ha dejado y no me va a dejar ahora tampoco. Pero tú necesitas saber que Él está ahí. Porque dices, es que no siento a Dios. No importa, Él está ahí, Él existe, Él está contigo. Es que no lo he escuchado, no lo he experimentado por tanto tiempo. Ok, entiendo eso y todo el mundo lo pasamos, pero Él está ahí y es importante que tú lo sepas. Sí. Mucha gente pierde su confianza y pierde el paso de su fe porque siente que Dios ya no está ahí, siente que Dios ya no le habla, siente que Dios ya no lo ama, ya no siente a Dios, ya no lo experimenta, no lo escucha. No importa lo que tú estés experimentando con Él, Él está ahí contigo. Tal vez estás en el momento cuando tienes en el bosque con los ojos vendados y Él está ayudándote a experimentar una mayor confianza en Él. Pero Él está ahí a tu lado como un buen padre. Diga conmigo, Dios es un buen padre. Así es. Sí lo es. Voy terminando. Dice el versículo: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe, diga conmigo, recompensar. Wow, esta es una de las favoritas palabras en este increíble versículo, que Dios sabe recompensar. La palabra que se traduce remunerar, es decir, es una invitación a abrirse a la generosidad de Dios. O sea, piénsalo.
Dios mismo es el que abre el camino a nosotros para que experimentemos su abierta generosidad. Él mismo. O sea, es asombroso que Dios quiera no solo que nos acerquemos, sino que además quiere bendecirnos en el proceso. ¿No te parece una locura? O sea, no es simplemente ven, te quiero aquí cerquita, que quiero que sepas que estoy a tu lado. No te voy a dejar, voy a estar contigo. Sino quiere bendecirnos en el proceso de acercarnos a Él. Porque Dios es un Dios generoso que da abundantemente a quien se acerca. ¿Sí lo capta? Recompensa, escuche bien, no es el resultado del esfuerzo nuestro, sino el resultado de la conexión y la confianza. Es el resultado de que tú te acercas a Él. Y recompensa es eso, solamente un resultado. Pero es un resultado maravilloso. Te pregunto, ¿lo quieres? Como que dudan, ¿quieren la recompensa que Dios da? Yo sí. ¿Sabes que este mundo paga muy mal? ¿Cuántos ya cobraron factura? Ya pagaron factura. Este mundo, esta cultura, y cuando me refiero al mundo, me refiero a la cultura en la que la gente vive. Esta cultura paga muy mal, ¿sí o no? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que la cultura del alcoholismo paga muy mal? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que la cultura de drogadicción y adicciones a pornografía, droga y sin fin de cosas paga muy mal? Pero la recompensa de Dios, es enorme, es fantástica. Pero debe haber una comprensión de que Dios sí, cuando me acerco, de que Dios sí va a recompensarme. No me va a dejar con las manos vacías. No me va a mandar con las manos vacías. Contrario a lo que el enemigo que deja a las personas huecas y en ceros, ¿verdad? Y con las manos vacías. Tú debes saber, Dios me va a recompensar. Él lo dijo, Él lo prometió. Él recompensa a quien se acerca confiadamente. Sí. Me vuela la cabeza que Dios quiera hasta pagarme por acercarme. Es como si te pagaran por ir a Disneylandia. ¿Cuántos han pagado la enorme cantidad para entrar a Disneylandia? Yo lo digo así como que yo con 5 de familia, imagínense. ¿Cuántos han pagado esa catastrófica cantidad? ¿No? ¿A poco nada más Ani y yo? ¿Sí o no? Entras y dices, Dios mío, nada más porque es Disneylandia, ¿verdad? Pero soltaste un montón de dinero que no traías. Y Dios dice, yo te voy a recompensar si tú te relacionas conmigo, si tú te acercas a mí en confianza. ¿No te parece la mejor oferta que puedes hallar? Es fantástica. Ahora, no sé si eso Dios lo puso ahí para incentivarnos y motivarnos a acercarnos, pero cualquiera que haya sido la razón, recompensa siempre hay. Y tú puedes leer el Hebreos 11 o leer toda la escritura, y Dios nunca dejó a nadie sin recompensa, sin remuneración, nunca. ¿Sí? Y aunque algunos no la recibieron plena y completamente, todos recibieron de Dios, todos. Yo entré, perdón que lo digo una y otra vez, pero tengo que decir. Yo entré por esa puerta que usted entró esta mañana siendo un niño muy pobre. Tenía hambre, no tenía que comer. Y te puedo decir, hoy estoy parado aquí con un saquito así medio fashion, que costaba 4,000 pesos y lo hallé en 500 pesos. Y Dios me ha recompensado por haber confiado y creído en Él. Dios no me dejó con las manos vacías. Dios nos ha bendecido más de lo que uno se pudo haber imaginado. Cualo, que estaba aquí ayer ministrando los matrimonios de una manera increíble, lo hicieron fantástico. Si usted no vino, consiga la enseñanza. Fue muy buena y muy divertida además. Ese chico entró, parecía, ¿cuántos han visto el Karate Kid original? El viejo.
Un chavo delgadito, era un hombre, un chavo delgadito así, bien parecido. Ahora ya está más, ¿verdad? Venía de una familia destruida por el alcoholismo. Su padre, un hombre muy duro, alcohólico y un montón de otras cosas terribles en su vida. Y lo que Dios ha hecho con ese tipo, Dios lo ha remunerado enormemente. Viaja por el mundo, sus canciones se escuchan en el mundo. Impresionante. Dios le ha dado dones y talentos impresionantes. Porque Dios nunca deja a la gente que se acerca a Él confiadamente con las manos vacías. Nunca. Si tú estás decepcionado de la cultura en la que tú has vivido, suéltala. Déjala en paz y acércate al Señor. Acércate en esa confianza y en esa certeza cuando te acercas de que Dios va a remunerarte. Y el momento y el tiempo lo desconozco, o la forma en que Dios lo hace, lo desconozco. Pero ¿sabes qué? Dios nunca llega sin un cheque. Nunca, metafóricamente hablando. Sí. Dios nunca llega sin una cartera llena de recompensas y remuneración. La pregunta es, ¿cuántos lo quieren? Sí. Sí, yo quiero más del Señor. Y terminamos con la última palabra. Es que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Esta es una invitación a la perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. Muy bien. Sí. ¿Quieres hallar la recompensa y tener esa certeza de que va a remunerarte? Tú necesitas perseverancia. Dios dice, sé perseverante en buscarme. ¿Sí? La gente que se acerca ahí como muy superficialmente no puede experimentar esta realidad, esta gracia o este favor de Dios que está abierto y es constante y abundante para nosotros. Se necesita ser perseverante en buscar al Señor. No me malentienda, si usted viene un domingo y luego se desaparece, ¿y dice cuánto tiempo? Híjole, si usted lee la Biblia muy de vez en cuando o tiene un tiempo de oración muy eventual, no va a encontrarse con esa realidad que está metida en este versículo, nada más en este. Se necesita perseverancia en ello. Y si usted no ha sido perseverante, no pasa nada. No está tratando de condenarle, estoy tratando de animarle. Tú necesitas ser perseverante en buscar al Señor, leyendo la Escritura, orando tal vez, ¿verdad? Siendo perseverante en la congregación. Y tú verás tarde que temprano la renumeración del Señor. Y aunque no lo hacemos por la renumeración, ¿verdad que sí anima, sí incentiva? Por supuesto que sí. Pero requiere perseverancia. En la Biblia hay tantos ejemplos de perseverancia. Hoy te voy a mencionar uno en particular. Pero ¿se acuerda de la viuda? Aquella viuda que no le hacía justicia a un juez. Y fue con el juez injusto. Oye, hazme justicia, ¿verdad? Estos no me hacen caso, por favor. Y el juez era un hombre malvado. ¿Sí? Era un hombre malvado. Y dijo, esta mujer, ¿cómo da lata? ¿Cómo friega, verdad? Ok, ya, le insistió tanto y tanto, buscó tanto. Y dijo, ok, háganle justicia a la mujer. Y la mujer se fue con el juicio a su favor en su mano. Y ahí va, feliz de la vida. Porque perseveró en ello. Como hemos hablado antes, en ese pasaje Jesús dice, cuando yo regrese a la tierra, ¿hallaré fe en la tierra? Porque ese es el punto. Fe que persevera. ¿Hallará gente que persevera en su fe, en su búsqueda del Señor o no? Ese es el punto. Y mucha gente no hemos perseverado y no estoy tratando de hacerte sentir mal, te estoy tratando de animar. Persevera y verás la forma en que Dios va a recompensarte y remunerarte en la vida. ¿Están conmigo? Vayan conmigo a Job capítulo 1 versículo 5. Este es un ejemplo fantástico de ello. Job 1:5. Dice, está en las pantallas. Dice, una vez terminados los banquetes, Job los mandaba a sus hijos. Mandaba a sus hijos a purificarse. Se levantaba Job muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor. O sea, es decir, se acercaba al Señor. Dice, de acuerdo al número de sus hijos. Pues pensaba
que tal vez en su interior ellos habrían ofendido al Señor. ¿Esto lo hacía cuándo? Todos los días. ¡Wow! Esto me encanta de Job. Job todos los días se acercaba a sus hijos cuando sus hijos les estaba yendo muy bien. ¿Cuántos somos de los que buscamos a Dios cuando la cosa se pone mal? ¿No levanta la mano? Cuando necesitamos un favor o cuando andamos ya hasta el cuello de alguna cosa. Job no era de esos. Job era perseverante en su búsqueda. Buscaba a Dios, se acercaba a Dios, ofrecía sacrificio a Dios, incluso cuando sus hijos estaban bien. Y eso me encanta, cuando padres y madres oran por sus hijos, oran por su familia, incluso cuando las cosas van muy bien. El resultado es que Dios va a recompensar la oración de padres y madres que caminan de esta manera. ¿No le anima eso? Sí, a mí sí. Somos de la cultura que solemos, mire, se puede dar ejemplo de diferentes maneras. ¿Cuántos compran boletos el último día de un evento? Típico de mexicano, ¿verdad? Todo el mundo ora y busca a Dios y se pone ferviente y se pone en serio con Dios cuando la cosa ya se le puso hasta el cuello. ¿Sí o no? Típico. No sea de esos. Porque este versículo de Hebreos dice: el que me busca y busca perseverantemente. No tiene nada que ver con gente que nada más grita a voz de cuello, ¿verdad? Cuando la cosa se puso complicada. Tú y yo necesitamos buscar a Dios, orar a Dios cuando todo camina muy bien. Te estás preparando para la recompensa de Dios y para ver a Dios actuar en cualquier área donde Dios estés buscando a Dios. Termino con este ejemplo. ¿Cuántos han oído de Billy Graham? Fue probablemente el evangelista más grande que ha existido en el mundo, junto con Reinhard Bonnke, que ya falleció el año pasado. Él ministró, habló y ganó a millones y millones de personas en el mundo. Un hombre muy reconocido, muy respetado en el mundo evangélico. ¿Sabes cuál era su secreto? Para llegar a las masas y traer convicción a los corazones, para que vinieran en masas a Cristo en estadios y estadios. ¿Sabes cómo era? Tenía una mujer que siempre oró por él. Tenía una mujer, una señora que siempre buscó a Dios y se paró a orar por él todo el tiempo, incluso antes de ser famoso, desde mucho antes. Y nunca dejó de orar y acercarse a Dios para que este hombre llegara a ver el destino que Dios tenía para él y para muchos a través de él. Simple. Búsqueda perseverante. El resultado, ¡puf!, maravilloso. Y uno ve al tipo, uno ve a Billy Graham, pero lo que hay detrás de él es mucho, muy importante. ¿Qué tan perseverante estás siendo en tus oraciones? ¿O eres de los que oran una semana y como no ven suceder nada? No. Sí. Se requiere perseverancia en ello, en buscar al Señor. Pero si lo haces, la promesa es: verás y recibirás la recompensa y la remuneración del Señor para nuestras vidas. Amén. Wow, yo ya me cansé. ¿Ustedes? Creo que también, ¿verdad? Es la 1 de la tarde. ¿Le está ayudando lo que estamos hablando? Sí. Vamos a leer el versículo para terminar. Hebreos 11:6. Si me lo ponen en pantalla para leerlo todos juntos, a las 3. 1, 2, 3. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Así es. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.